Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de YouTube. El día de hoy voy a hablar de un tema muy importante. Hablaré acerca de cómo influencia eh, la política dentro de la poesía de Octavio Paz para crear significado en 5 diferentes poemas. Tenemos Arcos, Mediodía, Mar por la tarde, Repeticiones y Augurios. Antes que nada, primero hablaré sobre el contexto que rodea a Octavio Paz, ya que es muy importante para entender de qué habla en sus poemas. Pues Octavio Paz es un poeta, escritor y filósofo mexicano que nació en Ciudad de México en 1914. Su niñez fue un poco difícil ya que eh, su padre era uno de los principales ayudantes de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es uno de los revolucionarios más influenciales de la Guerra Civil Mexicana que sucedió a inicios de los años del siglo XX, a inicio del siglo XX. Bueno, pues Emiliano Zapata tenía ideas muy liberales y de izquierda, más que nada. Por lo tanto, esto le fue pasando a su padre y por lo tanto esto también le afectó a Octavio Paz. En su niñez, Octavio Paz fue casi obligado a ir a Estados Unidos, donde él tuvo problemas en su educación ya que no conocía nada del idioma. Pero después de 2 años él regresó de nuevo a México, donde ya se adecuó un poco más. Durante su juventud él se dedicó a leer y a entender la poesía, se enamoró de la lectura, por así decirlo. Durante su universidad él se reencontró con unos amigos de su padre, los cuales le guiaron un poco más hacia su camino político, hacia su pensamiento racional, hacia su pensamiento izquierdista en este caso. Mucha gente diría que Octavio Paz tiene más tendencia hacia el comunismo que hacia el fascismo, pero esto es mentira. La verdad es que Octavio Paz tenía muchos problemas personales contra el totalitarismo comunista, que en ese tiempo estaba en su auge, por así decirlo, ya que en 1922 se crea la Unión Soviética y esta promueve el totalitarismo que se crea por el comunismo y se expande, por así decirlo. Entonces él creía que este tipo de cosas no funcionaba, que es imposible tener un gobierno con todo el poder, que sin embargo sea totalitario y se quede todos los beneficios. No se le puede dar tanto poder al gobierno. Se debería distribuir mejor las cosas y su pensamiento era igual con un enfoque hacia la sociedad, hacia los obreros, hacia las personas. Bueno, pues él también participó y fue parte de una reunión en 1937 en España, durante la Guerra Civil Española, donde él presentó estos argumentos en contra de el comunismo en sí, pero a favor del socialismo y en contra del gobierno de Franco, fascista en aquel tiempo. Ahora sí, hablaré un poco más de cómo se relacionan sus poemas. Bueno, los poemas de Octavio Paz se relacionan en varias partes. En primer lugar tenemos las temáticas. Las temáticas más importantes que él usa es el amor, tenemos la muerte, la crítica social y el cambio, por así decirlo. Entonces, se puede ver que en el poema Arcos de Octavio Paz, que forma parte de uno de sus libros más importantes, que es Libertad bajo palabra, publicado en 1960, en este poema se habla bastante del agua, de la corriente, de transición, de pensamiento. Esta misma característica se comparte en Mar por la tarde, que también habla del agua, del sol, de la luna, habla del tiempo y de lo que es estar solo. Esto nos lleva a los personajes. En este caso, en estos dos poemas, se puede ver que el personaje es el mismo, o sea, el pensamiento de Octavio Paz, su reflexión hacia sí mismo. Se habla bastante de eso. Por otro lado, entre el poema Repeticiones y Augurios, se habla un poco más de la crítica social en cuanto a las cosas que pasan en la sociedad de México, sobre todo por qué la gente actúa como tal. En este caso, él hace mucha referencia con metáforas y antítesis, que es una de las principales figuras literarias que él usa en todos sus poemas. ¿Cómo?
debería ser la sociedad, su pensamiento de una sociedad perfecta, según él, y cómo lo es ahora, y lo que le causa esa soledad, ese sentimiento de estar solo contra el mundo. Por otro lado, el poema Mediodía mezcla un poco de los dos, también habla del sufrimiento, habla de la luz y al mismo tiempo de la transición, cómo llegar del pensamiento que tiene la gente en la sociedad al pensamiento de Octavio Paz. Esto nos lleva un poco más eh, acerca de lo que es poesía y lo que es política. Pues ambas tienen algo en común. Ambos usan la palabra como una forma de expresión. La palabra es poder, se puede decir. Entonces, es diferente cómo lo usan cada uno, porque el poder en la parte política se ve cuando, digamos, un líder decide ejercer su poder de la palabra y cambiar las leyes, por ejemplo. Pero esto no aplica para la poesía de Octavio Paz. En el caso de la poesía de Octavio Paz, él utiliza su palabra, su forma de expresarse para crear un significado. Pero este significado no es global, como en el caso de la política, ya que la política, las religiones, los gobiernos tratan de abarcar a todo el mundo bajo su dominio, por así decirlo. Mientras tanto, Octavio Paz trata de específicamente tomar a diferentes personas que sean intelectuales y que sean capaces de entender sus diferentes poemas. Con esto se llama esoterismo, que es una forma de escoger personas específicamente de diversos grupos que puedan entender las temáticas y de cada uno de los poemas de Octavio Paz. A ver, en cuanto a los personajes que se utilizan en su poesía, tenemos que los personajes en general suelen ser en un tono reflectivo hacia sí mismo, o sea, de una persona, y también suelen ser en relación a la sociedad, toda la sociedad, cómo es el punto de vista que tiene una sociedad sobre el individuo, que en este caso sería Octavio Paz. Pues Octavio Paz en su mayoría de tiempo habla sobre la soledad, lo que es sentirse solo, lo que es sentirse único, por así decirlo. Pero al mismo tiempo también habla de esa llama que le despierta a actuar, esa llama que le despierta que le provoca cambiar algo en la sociedad y cómo es posible que se produzca un cambio en lo que le molesta, en lo que ve que está mal dentro de la sociedad y de acuerdo a su pensamiento político, que en este caso sería el socialismo modernista, por así decirlo. Bueno, pues finalmente Octavio Paz muere en 1998, igual en Ciudad de México, enfermo, y esto lleva a una onda de intelectuales que sigan, se busca al sucesor de Octavio Paz, para que tome su puesto y comience a buscar nuevas formas de implementar la poesía para poder hablar acerca de la sociedad y provocar cambios. En esto se ve el ejemplo del individuo versus la sociedad. Bueno, muchas gracias, espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, denle un like y suscríbanse. Hasta luego.